El crucero Admiral Hiper, el primero de los 5 barcos de su clase, fue la nave principal de la Admiral Hiper clase de cruceros pesados que sirvieron, con la Alemania nazi, la Kriegsmarine durante la Segunda Guerra Mundial. El barco fue puesto en quilla en el astillero Blohm & Voss en Hamburgo en julio de 1935 y botado en febrero de 1937. El almirante Hiper entró en servicio poco antes del estallido de la guerra, en abril de 1939. El barco recibió su nombre del almirante Franz von Hiper, comandante del escuadrón de cruceros de batalla alemán durante la batalla de Jutlandia en 1916 y más tarde comandante en jefe de la flota de alta mar alemana. Estaba armado con una batería principal de 8 cañones de 20,3 centímetros, aunque nominalmente por debajo del límite de 10.000 toneladas establecido por el Acuerdo Naval Anglo-Alemán, en realidad desplazó más de 16.000 toneladas. El almirante Hiper vio una cantidad significativa de acción durante la guerra, especialmente presente durante la Batalla del Atlántico. Lideró el asalto a Trondheim durante la Operación Weserübung. Mientras se dirigía a su objetivo, hundió el destructor británico HMS Glowworm. En diciembre de 1940 irrumpió en el Océano Atlántico para operar contra la navegación mercante aliada, aunque esta operación terminó sin un éxito significativo. En febrero de 1941 el almirante Hiper se embarcó nuevamente, hundiendo varios buques mercantes antes de regresar finalmente a Alemania a través del estrecho de Dinamarca. Luego el barco fue trasladado al norte de Noruega para participar en operaciones contra convoyes a la Unión Soviética, que culminaron en la Batalla del Mar de Barents el 31 de diciembre de 1942, donde hundió el destructor Achates y el dragaminas Bramble, pero a su vez resultó dañada y obligada a retirarse por los cruceros ligeros HMS Sheffield y HMS Jamaica. Decepcionado por el fracaso en hundir los buques mercantes en esa batalla, Adolf Hitler ordenó que la mayoría de los buques de guerra de superficie fueran desguazados, aunque el almirante Karl Donitz pudo persuadir a Hitler de retener la flota de superficie. Como resultado, el almirante Hiper fue devuelto a Alemania y dado de baja para reparaciones. Sin embargo, el barco nunca volvió a su estado operativo y el 3 de mayo de 1945, los bombarderos de la Royal Air Force la dañaron gravemente mientras se encontraba en Kiel. Su tripulación hundido el barco en sus amarres y en julio de 1945 fue remolcado a Eckendorfer Bay. En última instancia fue desguazado entre 1948 a 1952. Su campana se encuentra actualmente en exhibición en la Boe Naval Memorial cerca de Kiel, Alemania. La clase de cruceros pesados Admiral Hiper se ordenó en el contexto del rearme naval alemán después de que el partido nazi llegó al poder en 1933 y repudió las cláusulas de desarme del Tratado de Versalles. En 1935 Alemania firmó el Acuerdo Naval Anglo-Alemán con Gran Bretaña, que proporcionó una base legal para el rearme naval alemán. El tratado especificaba que Alemania podría construir 5 cruceros del tratado de 10.000 toneladas. Los Admiral Hiper estaban nominalmente dentro del límite de 10.000 toneladas, aunque excedieron significativamente la cifra. El almirante Hiper tenía 202,8 metros de largo en total y tenía una manga de 21,3 metros y un calado máximo de 7,2 metros. Después de la instalación de un arco Clipper durante el acondicionamiento, su longitud total aumentó a 205,9 metros. El barco tenía un desplazamiento de diseño de 17.820 toneladas y un desplazamiento a plena carga de 18.500 toneladas. El almirante Hiper funcionaba con 3 juegos de turbinas de vapor con engranajes que se alimentaban con vapor a través de 12 calderas de aceite de ultra alta presión. La velocidad máxima del barco era de 32 nudos, 59 km por hora, con 132.000 caballos de fuerza en el eje, 98.000 kilowatts. Según lo diseñado, su tripulación estándar consistía en 42 oficiales y 1.340 marineros. El armamento principal del Admiral Hiper era 8 cañones de 20,3 centímetros SKL-60 montado en 4 dobles torretas, colocado en superfiring pares de proa y popa. Su batería antiaérea consistía en 12 cañones L-65 de 10,5 centímetros, 12 cañones de 3,7 centímetros y 8 cañones de 2 centímetros. Tenía 4 lanzadores de torpedos triples de 53,3 centímetros, todos en la cubierta principal junto a los 4 telémetros para los cañones antiaéreos. El barco estaba equipado con 3 hidroaviones Arado AR-196 y una catapulta. El Admiral Hiper tenía un cinturón blindado de entre 70 a 80 milímetros de espesor. Su cubierta superior tenía un grosor de 12 a 30 milímetros, mientras que la cubierta blindada principal tenía un grosor de 20 a 50 milímetros. Las torretas de la batería principal tenían caras de 105 milímetros de espesor y lados de 70 milímetros de espesor. El almirante Hiper recibió un pedido de la Kriegsmarine del astillero Blohm & Voss en Hamburgo.
Su quilla fue colocada el 6 de julio de 1935, bajo el número de construcción 246. El barco fue botado el 6 de febrero de 1937 y se completó el 29 de abril de 1939, el día en que fue comisionado en la flota alemana. El comandante en jefe de la Kriegsmarine, Großadmiral, Gran Almirante, Erich Raeder, quien había sido el jefe de personal de Franz von Hipper durante la Primera Guerra Mundial, pronunció el discurso de bautizo y su esposa Erika Raeder realizó el bautizo. Como se construyó, la nave tenía una recta madre, aunque después de su lanzamiento este fue sustituido por un recortador arco. También se instaló una tapa de embudo inclinada. El capitán Zurse, capitán en el mar, Eimuteye recibió el mando del barco en el momento de su puesta en servicio. Después de su puesta en servicio en abril de 1939, el almirante Hipper se dirigió al mar Báltico para realizar maniobras de entrenamiento. El barco también hizo escala en varios puertos del Báltico, incluidas ciudades de Estonia y Suecia. En agosto, el barco realizó simulacros de fuego real en el Báltico. Al estallar la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939, el barco todavía estaba realizando pruebas de artillería. La utilizaron brevemente para patrullar el Báltico, pero no vio el combate y rápidamente regresó a los ejercicios de entrenamiento. En noviembre de 1939 el barco regresó al astillero de Blomibos para modificaciones. Estos incluyeron el reemplazo del vástago recto con un clipper bow y la instalación de la tapa del embudo. Las pruebas en el mar en el Báltico se reanudaron en enero de 1940, pero el hielo severo impidió que el barco llegara a puerto. El 17 de febrero la Kriegsmarine declaró que el barco estaba en pleno funcionamiento y, al día siguiente, la almirante Hipper inició su primera patrulla importante en tiempos de guerra. Se unió a los acorazados Sarnorstig Gneisenau y a los destructores Carl Galster y Wilhelm Kamp en una incursión al Mar del Norte frente a Bergen, Noruega. Un tercer destructor, el Wolfgang Zenker, se vio obligado a retroceder después de sufrir daños por el hielo. Los barcos operaban bajo el mando del almirante Wilhelm Marschall. Los barcos intentaron localizar el transporte marítimo mercante británico, pero fracasaron y regresaron a puerto el 20 de febrero. Tras su regreso de la salida del Mar del Norte, la almirante Hipper fue asignada a las fuerzas encargadas de la invasión de Noruega, con el nombre en código Operación Weserübung. El barco fue asignado como buque insignia del Grupo 2, junto con los destructores Paul Jacobi, Theodor Riedel, Friedrich Colt y Bruno Heinemann. El KZSL recibió el mando del Grupo 2 durante la operación. Los 5 barcos transportaban un total de 1.700 tropas de montaña de la Wehrmacht, cuyo objetivo era el puerto de Trondheim. Los barcos cargaron las tropas en Cuxhaven. Los barcos se dirigieron a la rada de Schillig en las afueras de Wilhelmshaven, donde se unieron al Grupo 1, que constaba de 10 destructores, y los acorazados Sarnorstig Gneisenau, que fueron asignados para cubrir los grupos 1 y 2. Los barcos salieron al vapor del Rada a la medianoche de la noche del 6 al 7 de abril. Mientras navegaba frente a la costa noruega, se ordenó al almirante Hipper que desviara el rumbo para localizar al destructor Bernd von Arnim, que se había quedado atrás del Grupo 1. En la niebla el destructor se encontró con el destructor británico HMS Glowworm. Los 2 destructores comprometidos entre sí hasta Bernd von Arnim, comandante, solicitado la asistencia del admiral Hipper. Al llegar a la escena, el almirante Hipper fue inicialmente identificado erróneamente por Glowworm como un barco amigo, lo que permitió al barco alemán cerrar la distancia y disparar primero. El almirante Hipper hizo llover fuego sobre Glowworm, asestando varios cañonazos. El Glowworm intentó huir, pero cuando se hizo evidente que no podía separarse del crucero que la perseguía, se volvió hacia el almirante Hipper y disparó una serie de torpedos, todos los cuales fallaron. El destructor británico logró impactar en el admiral Hipper a estribor antes de que un mal funcionamiento del timón colocase la nave en un curso de colisión con el crucero alemán. La colisión con Glowworm arrancó una sección de 40 metros de admiral Hipper de su cinturón blindado en el lado de estribor, así como la nave de estribor torpedo lanzador. Una inundación menor causó una escora de 4 grados a estribor, aunque el barco pudo continuar con la misión. Las calderas de Glowworm explotaron poco después de la colisión, provocando que se hundiera rápidamente. El barco alemán recogió a 40 supervivientes. El almirante Hipper reanudó su curso hacia Trondheim. El destructor británico había sobrevivido lo suficiente como para enviar un mensaje inalámbrico a la Royal Navy, su cuartel general, lo que permitió que el crucero de batalla Renown tomara posición para enfrentarse al Sarnorstig Gneisenau, aunque los acorazados alemanes utilizaron su velocidad superior para romper el contacto. Uno de los hidroaviones arado del almirante Hipper tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en Eide, Noruega, el 8 de abril. Después de intentar comprar combustible a los lugareños, la tripulación aérea fue detenida y entregada a la policía. El Servicio Aéreo de la Marina Real de Noruega capturó el arado, que fue pintado con colores noruegos y utilizado por los noruegos hasta el 18 de abril, cuando fue evacuado a Gran Bretaña.
Después de llegar a Trondheim, el almirante Hyper se hizo pasar con éxito como un buque de guerra británico el tiempo suficiente para pasar junto a las baterías de artillería costera noruega. El barco entró en el puerto y atracó poco antes de las 5:30 para desembarcar las tropas de montaña. Después de que las tropas terrestres tomaran el control de las baterías costeras, el barco partió de Trondheim con destino a Alemania. La escoltaba el Friedrich Colt, llegó a Wilhelmshaven el 12 de abril y entró en dique seco. Los trabajadores del astillero descubrieron que el barco había sido dañado más gravemente por la colisión con Glowworm de lo que se pensaba. Sin embargo, las reparaciones se completaron en el lapso de 2 semanas. El almirante Marshall organizó una misión para apoderarse de Harstad a principios de junio de 1940. El almirante Hyper, los acorazados Scharnhorst Gneisenau y 4 destructores se encargaron de la operación. Los barcos partieron el 4 de junio y, mientras estaban en ruta, el almirante Hyper encontró y hundió el buque de tropas vacío Orama el 9 de junio. Antes de llegar a Harstad, los alemanes se enteraron de que los aliados ya habían abandonado el puerto. El escuadrón de Marshall recibió la tarea de interceptar un convoy aliado que se informó que estaba en el área. Los barcos no pudieron encontrar el convoy y regresaron a Trondheim para repostar. El 13 de junio los artilleros antiaéreos del barco derribaron un bombardero británico atacante. El 25 de julio el almirante Hyper se embarcó en una patrulla de incursiones comerciales en el área entre Spitsbergen y Tromsø. El crucero duró hasta el 9 de agosto. Mientras patrullaba el almirante Hyper se encontró con el carguero finlandés Stertorden, que transportaba 1,75 toneladas de oro. El barco fue capturado y enviado a la Noruega ocupada con su tripulación. Se ordenó al almirante Hyper que abandonara el teatro noruego el 5 de agosto de 1940 para una revisión en Wilhelmshaven. Esto se completó el 9 de septiembre y con un nuevo oficial al mando, Wilhelm Meisel, el crucero se preparó para participar en la Operación Sea Lion, la invasión planeada del Reino Unido. El papel del almirante Hyper habría sido una incursión de distracción en el Mar del Norte, Operación Erstreise o viaje de otoño, con el objetivo de alejar a la flota británica de las rutas de invasión previstas en el Canal de la Mancha. Tras el aplazamiento de esa operación, el 24 de septiembre el barco zarpó de Wilhelmshaven en una misión para irrumpir en el Océano Atlántico para asaltar el tráfico mercante. El sistema de alimentación de aceite del motor se incendió y resultó gravemente dañado. El incendio obligó a la tripulación a apagar el sistema de propulsión del barco hasta que se pudo controlar el incendio. Esto dejó al almirante Hyper inmóvil durante varias horas en mar abierto. El reconocimiento británico no pudo localizar el barco y, una vez extinguido el fuego, el barco regresó al astillero Blohm y Voss de Hamburgo, donde las reparaciones duraron un poco más de una semana. El barco hizo un segundo intento de irrumpir en el Atlántico el 30 de noviembre. Navegó con éxito por el estrecho de Dinamarca sin ser detectada el 6 de diciembre. El almirante Hyper interceptó la WS-5A, un convoy de 20 buques de tropas el 24 de diciembre, a unos 1.300 kilómetros, al oeste del Cabo Finisterre. 5 de los 20 barcos fueron asignados a la Operación Exceso. El convoy estaba protegido por una poderosa escolta compuesta por los portaaviones Furious y Argus, los cruceros Berwick, Bonaventure y Dunedin, y 6 destructores. El almirante Hyper no vio inicialmente los buques de guerra que escoltaban, por lo que comenzó a atacar el convoy. Con sus cañones principales, dañó gravemente 2 barcos, uno de los cuales era el Empire Trooper de transporte de 13.994 toneladas, antes de ver el crucero pesado Berwick y los destructores navegando hacia él. Él se retiró rápidamente, usando sus cañones principales para mantener a raya a los destructores. 10 minutos más tarde el crucero Berwick reapareció a babor del admiral Hyper. El crucero alemán disparó varias salvas desde sus torretas delanteras y acertó varios impactos en las torretas traseras, la línea de flotación y la superestructura delantera del crucero británico. El almirante Hyper luego se apartó para evitar que los destructores británicos se acercaran para lanzar un ataque con torpedos. A estas alturas el barco se estaba quedando sin combustible, por lo que zarpó en Brest, en la Francia ocupada, el 27 de diciembre. Mientras estaba en ruta, el almirante Hyper encontró y hundió el aislado barco de pasajeros TRB Junna de 6.078 toneladas. Se llevó a cabo otra ronda de trabajo de mantenimiento de rutina mientras el barco estaba en Brest, preparándolo para otra salida a las rutas marítimas del Atlántico. El 1 de febrero de 1941 el almirante Hyper se embarcó en su segunda salida al Atlántico. La Kriegsmarine había buscado inicialmente enviar los acorazados Scharnhorst y Gneisenau para operar en concierto con el almirante Hyper, pero el Gneisenau sufrió daños por tormenta en diciembre que impidieron la participación de los 2 barcos. Sin embargo, las reparaciones se llevaron a cabo rápidamente y los 2 acorazados irrumpieron en el Atlántico a principios de febrero. El almirante Hyper se reunió con un petrolero frente a las Azores para llenar sus tanques de combustible.
El 11 de febrero el barco encontró y hundió un transporte aislado del convoy HG-53 que había sido dispersado por ataques de submarinos y de la Luftwaffe. Esa noche recogió el convoy sin escolta SLS-64, que contenía 19 barcos mercantes. A la mañana siguiente el almirante Hyper se acercó y hundió varios de los barcos. Los británicos informaron que solo se perdieron 7 barcos, por un total de 32.806 toneladas, junto con daños en 2 más. Los alemanes reclamaron habían hundido 13 de los 19 cargueros, mientras que algunos supervivientes informaron que 14 barcos del convoy se hundieron. Tras el ataque a convoy SLS-64, el admiral Hyper vio que sus existencias de combustible se estaban agotando, por lo tanto, regresó a Brest el 15 de febrero. Sin embargo, los bombarderos británicos atacaban regularmente el puerto, por lo que la Kriegsmarine decidió que el almirante Hyper debería regresar a Alemania, donde podría estar mejor protegida. Antes de que el barco pudiera partir, hubo que reparar los daños causados al casco del barco por los naufragios en el puerto. El 15 de marzo el barco salió de Brest sin ser observado y pasó por el estrecho de Dinamarca 8 días después. Mientras estaba en ruta, el almirante Hyper se detuvo para repostar en Bergen. El 28 de marzo el crucero estaba atracado en Kiel, habiendo realizado todo el viaje sin ser detectado por los británicos. A su llegada el barco entró en el astillero de Utschewerke para una amplia revisión que duró 7 meses. Después de completar el reacondicionamiento, el almirante Hyper realizó pruebas en el mar en el Báltico antes de llegar a Gotenhafen el 21 de diciembre para un reacondicionamiento menor. En enero de 1942 se revisaron las turbinas de vapor del barco en el astillero Blomibos. Se instaló una bobina de desmagnetización en el casco del barco durante esta revisión. En marzo, el barco estaba nuevamente en pleno funcionamiento. El 19 de marzo de 1942 el almirante Hyper viajó a Trondheim, escoltado por los destructores Z-24, Z-26 y Z-30 y los torpederos T-15, T-16 y T-17. Varios submarinos británicos patrullaban el área, pero no pudieron interceptar la flotilla alemana. La almirante Hyper y sus escoltas llegaron a su destino el 21 de marzo. Allí se unieron a los cruceros pesados Lützow y Prinz Eugen, aunque este último pronto regresó a Alemania para reparaciones después de ser torpedeado. El 3 de julio el almirante Hyper se unió a los cruceros Lützow y el almirante Scheer y el acorazado Tirpitz para la operación Rosselsprung, un ataque al convoy PQ-17. Escoltando al convoy estaban los acorazados HMS Duke of York y USS Washington y el portaaviones HMS Victorious. El almirante Hyper, el Tirpitz y 6 destructores salieron de Trondheim, mientras que un segundo grupo de trabajo compuesto por el Lützow, el almirante Scheer y 6 destructores operaron desde Narvik. El Lützow y 3 de los destructores colisionaron contra rocas desconocidas mientras se dirigían a la cita y tuvieron que regresar a puerto. Mientras tanto, la inteligencia sueca había informado de las salidas alemanas al almirantazgo británico, que ordenó que el convoy se dispersara. Conscientes de que habían sido detectados, los alemanes abortaron la operación y entregaron el ataque a los submarinos y la Luftwaffe. Los barcos dispersos ya no pudieron ser protegidos por las escoltas de convoyes y los alemanes hundieron 21 de los 34 transportes aislados. El submarino británico Tigris intentó, sin éxito, torpedear al almirante Hyper el 10 de septiembre, mientras el barco patrullaba con el almirante Scheer y el crucero ligero Koln. El crucero escoltó a los destructores Z-23, Z-28, Z-29 y Z-30 del 24 al 28 de septiembre para colocar un campo de minas frente a la costa noroeste de Novaya Zemlya. El objetivo de la operación era canalizar el tráfico mercante más al sur, más cerca del alcance de las unidades navales alemanas en Noruega. Después de su regreso al puerto, el almirante Hyper fue trasladada a la bahía de Bogen cerca de Narvik para reparar su sistema de propulsión. Entre el 28 y 29 de octubre, el almirante Hyper y los destructores Friedrich Colt y Richard Beitzen fueron trasladados más al norte de Narvik al Altajor. A partir del 5 de noviembre el almirante Hyper y la quinta flotilla de destructores, compuesta por Z-27, Z-30, el Richard Beitzen y el Friedrich Colt, patrullaron la navegación aliada en el Ártico. El viceadmiral Oskar Kumet comandó el escuadrón del almirante Hyper. El 7 de noviembre el hidroavión Aradoar 196 del crucero localizó el petrolero soviético Donbas de 7.925 toneladas y su escolta, el buque de guerra auxiliar BO-78. El viceadmiral Kumet envió el destructor Z-27 para hundir los 2 barcos soviéticos. En diciembre de 1942 se reanudó el tráfico de convoyes a la Unión Soviética. Grosadmiral Raeder ordenó un plan, Operación Regenbogen, para utilizar las unidades de superficie disponibles en Noruega para lanzar un ataque contra los convoyes. El primer convoy del mes, el Jora W-51A, pasó a la Unión Soviética sin incidentes.
Sin embargo, el segundo, el convoy JW-51B, fue avistado por el submarino U-354 al sur de Bear Island. Raeder ordenó que las fuerzas asignadas a la operación Regenbogen entraran en acción. El almirante Hyper nuevamente sirvió como buque insignia de Cumet. El escuadrón estaba compuesto por Lutow y los destructores Friedrich Colt, Richard Beitzen, Theodor Riedel, Z-29, Z-30 y Z-31. La fuerza salió de Altafjord a las 18 horas del 30 de diciembre, bajo órdenes de evitar el enfrentamiento incluso con un oponente igual. El plan del Cumet era dividir su fuerza por la mitad, tomaría al almirante Hyper y 3 destructores al norte del convoy para atacarlo y alejar a los escoltas. El Lutow y los 3 destructores restantes atacarían entonces el convoy indefenso desde el sur. A las 9:15 horas del día 31, el destructor británico Odurate divisó a los 3 destructores, buscando al almirante Hyper. Los alemanes abrieron fuego primero. 4 de los otros 5 destructores que escoltaban al convoy se apresuraron a unirse a la lucha, mientras que el Achates colocó una cortina de humo para cubrir el convoy. El almirante Hyper disparó varias salvas contra Achates, lloviendo esquirlas de proyectiles sobre el destructor que cortó las líneas de vapor y redujo su velocidad a 28 km por hora. El Cumet luego se volvió hacia el norte para alejar a los destructores. El capitán Robert Sherbrooke, el comandante de la escolta británico, dejó 2 destructores para cubrir el convoy mientras él tomó los 4 restantes para perseguir al almirante Hyper. El Force R del contraalmirante Robert Burnett, centrado en los cruceros Sheffield y Jamaica, de pie en apoyo distante del convoy aliado, corrió a la escena. Los cruceros se enfrentaron al almirante Hyper, que había estado disparando a babor contra el destructor Obedient. Los barcos de Burnett abordados desde Admiral Hyper lado de estribor y lograron una completa sorpresa. En la serie inicial de salvas de los cruceros británicos, el almirante Hyper fue alcanzado 3 veces. Uno de los impactos dañó el sistema de propulsión del barco. La caldera número 3 se llenó con una mezcla de aceite y agua, lo que obligó a la tripulación a apagar el motor de turbina de estribor. Esto redujo su velocidad a 43 km por hora. Los otros 2 impactos provocaron un incendio en el hangar de su avión. Disparó una sola ráfaga contra los cruceros antes de volverse hacia ellos, los destructores que la escoltaban cubriéndola de humo. Después de salir de la cortina de humo, el Hyper fue nuevamente encontrado por los cruceros de Burnett. Debido a la incertidumbre sobre la condición de su buque insignia y la ferocidad de la defensa británica, el Cumet emitió la siguiente orden a las 10:37 horas: interrumpa la acción y retírese al oeste. Identificando erróneamente a Sheffield como el almirante Hyper, el destructor Friedrich Colt se acercó demasiado y fue hundido. Mientras tanto, el Lutow se acercó a menos de 5,6 kilómetros del convoy, pero debido a la poca visibilidad, mantuvo el fuego. Luego recibió la orden del Cumet y giró hacia el oeste para reunirse con el almirante Hyper. El Lutow inadvertidamente se acercó a el Sheffield y al Jamaica, los británicos se volvieron hacia el Lutow y fueron atacados por ambos cruceros alemanes. El admiral Hyper realizó unas andanadas de tiro y fue más preciso, y rápidamente el Sheffield pudo maniobras esquivándolas, aunque el crucero británico escapó ileso. El Burnett rápidamente decidió retirarse ante la superior potencia de fuego alemana. Sus barcos estaban armados con cañones de 150 milímetros, mientras que el almirante Hyper y el Lutow llevaban cañones de 20,3 centímetros y 28 centímetros, respectivamente. Con base en la orden emitida al inicio de la operación para evitar la acción con una fuerza igual en fuerza a la suya, la escasa visibilidad y el daño a su buque insignia, el Cumet decidió abortar el ataque. En el transcurso de la batalla, el destructor británico Achates fue hundido por el daño infligido por el almirante Hyper. Los alemanes también hundieron el dragaminas Bramble y dañaron los destructores Onslow, Obedient y Odurate. A cambio, los británicos hundieron a Friedrich Colt y dañaron al almirante Hyper y obligaron a los alemanes a abandonar el ataque al convoy. A raíz de la operación fallida, un Hitler furioso proclamó que las fuerzas de superficie de la Kriegsmarine serían pagadas y desmanteladas, y que sus armas se usarían para reforzar las fortificaciones del muro atlántico. Sin embargo, el almirante Karl Donitz, sucesor de Raeder, persuadió a Hitler de retener la flota de superficie. Después de regresar a Altafjord, se llevaron a cabo reparaciones de emergencia en el almirante Hyper, lo que le permitió regresar a la bahía de Bogen el 23 de enero de 1943. Ese día, el almirante Hyper, el Colny y el destructor Richard Beitzen dejaron el Altafjord para regresar a Alemania. Los 3 barcos hicieron escala en Narvik el 25 de enero y en Trondheim del 30 de enero al 2 de febrero. Después de reanudar el viaje hacia el sur, los barcos buscaron corredores de bloqueo noruegos en el Skagerrak el 6 de febrero antes de llegar al puerto de Kiel el 8 de febrero. El 28 de febrero, el barco fue desmantelado de acuerdo con el decreto de Hitler. A pesar de ser dado de baja, continuaron los trabajos de reparación en el barco. El barco fue trasladado en abril a Pillau en el Báltico, para poner al almirante Hyper fuera del alcance de los bombarderos aliados.
Un año más tarde, el barco se trasladó a Gotenhafen. La Kriegsmarine tenía la intención de volver a poner en servicio el barco para que pudiera ser utilizado en el Báltico. Durante los siguientes 5 meses, el almirante Yper realizó una serie de pruebas en el mar en el Báltico, pero no logró alcanzar el estado operativo. A medida que el ejército soviético empujado a los alemanes en el frente oriental, su tripulación fue reclutado en obras de construcción de las defensas de la ciudad, ha reducido aún más el admiral Yper capacidad para entrar en servicio activo. La Royal Air Force también colocó un extenso campo de minas alrededor del puerto, lo que obligó al barco a permanecer en el puerto. A finales de 1944, el barco debía someterse a otra revisión. El trabajo debía haber durado 3 meses. Sin embargo, el ejército soviético había avanzado tanto que fue necesario alejar el barco del frente, a pesar de que solo tenía una turbina en funcionamiento. El 29 de enero de 1945, el barco partió de Gotenhafen y llegó a Kiel el 2 de febrero. Entró en el astillero Germaniawerft para reacondicionamiento. El 3 de mayo, los bombarderos de la RAF atacaron el puerto y dañaron gravemente el barco. Su tripulación hundió el barco hundido en sus amarres a las 4:25 del 3 de mayo. En julio de 1945, después del final de la guerra, el almirante Yper fue elevado y remolcado a la bahía de Eikendorfer y posteriormente desguazado entre 1948 y 1952. Su campana estaba en exhibición en el Museo Marítimo Nacional de Greenwich. Desde entonces, la campana ha sido devuelta a Alemania y está en exhibición en el Lavoie Naval Memorial cerca de Kiel. Las características principales son: desplazamiento, 16.170 toneladas estándar, 18.200 toneladas a carga completa. Largo, 202,8 metros. Ancho, 21,3 metros. Calado a carga completa, 7,2 metros. Planta motriz, 3 turbinas de vapor Blohm y Voss, 3 hélices de 3 palas, 132.000 HP, 98 megawatts. Velocidad, 59 km por hora. Tripulación, 42 oficiales y 1.340 marineros. Armamento, 8 cañones de 20,3 centímetros, 12 cañones SKC-33 de 10,5 centímetros, 30 cañones SKC de 3,7 centímetros, 8 cañones dobles de 30 centímetros. Tubos lanzatorpedos, 12 de 53,3 centímetros. Blindaje, correa de 70 a 80 milímetros, cubierta de blindaje de 20 a 50 milímetros, caras de la torreta de 105 milímetros. Aviones transportados, 3 Arado AR-196. Instalaciones de aviación, una catapulta.